Cuando la heredera Elena desafía los planes de su padre y se enamora de Jesse, el humilde mozo de cuadra con un pasado misterioso, secretos familiares largamente enterrados y una traición mortal, amenazan con destruir todo lo que han construido. Antes de empezar con la historia, comenta abajo desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. El sol de la mañana proyectaba un brillo dorado sobre los ondulantes pastos de Prescott Hollow. Elena Prescott estaba en el amplio porche delantero de la casa principal, con una taza de café en la mano, observando cómo los trabajadores se movían por la propiedad como hormigas atareadas. 3.000 acres de terreno privilegiado del sur habían pertenecido a su familia durante generaciones, y algún día todo sería suyo para administrar. «Otro día precioso en Prescott Hollow», dijo su padre Charles uniéndose a ella en el porche. Alto y distinguido, con cabello plateado, Charles Prescott tenía el porte de un hombre que conocía su valor hasta el último céntimo. «Siempre». «Lo es», respondió Elena, colocándose un mechón de su cabello castaño detrás de la oreja. Charles consultó su reloj de oro. «No olvides que los Anderson vienen a cenar esta noche. John ha estado deseando discutir algunas oportunidades de inversión con nosotros». Elena asintió, sabiendo exactamente a qué tipo de oportunidades se refería su padre. John Anderson era el hijo de uno de los inversores agrícolas más influyentes del estado. Charles había estado insinuando sutilmente una relación entre ella y John durante meses. «Estaré lista», dijo, esperando que su voz no traicionara su falta de entusiasmo. Cuando su padre regresó al interior, la mirada de Elena se dirigió hacia los establos. Últimamente se encontraba haciéndolo cada vez más. Desde esa distancia, apenas podía distinguir una figura familiar con un sombrero de vaquero desgastado. Jesse Cullen había llegado a trabajar en Prescott Hollow hacía 3 años. Callado y trabajador, rápidamente se había convertido en su mozo de cuadra más valioso. Elena sabía que no debía fijarse en cómo se movían sus hombros al cargar los sacos de pienso o en lo delicadas que eran sus manos con los caballos. Pero sí se fijaba, más de lo que quería admitir. Más tarde esa mañana Elena decidió ir a ver a Nube Tormentosa, su yegua favorita que estaba a punto de parir. Al acercarse a los establos, escuchó una voz suave y tranquilizadora. «Eso es, chica. Lo estás haciendo muy bien, no falta mucho ahora». Se detuvo en la puerta del establo. Jesse estaba dentro, pasando la mano por el cuello de Nube Tormentosa. La yegua, normalmente asustadiza con la mayoría de la gente, parecía perfectamente tranquila bajo su tacto. «Buenos días», dijo Elena. Jesse levantó la vista. La sorpresa cruzó sus facciones antes de que rápidamente se recompusiera. Se irguió, se tocó el ala del sombrero. «Buenos días, señorita Prescott. ¿Cómo está?», preguntó Elena entrando en el establo. «Mejor hoy. El veterinario dijo que el potro debería llegar dentro de una semana». Su voz era profunda y medida, con ese ligero deje sureño que no era completamente sureño, pero tampoco era del norte. Elena nunca le había preguntado de dónde era. «Gracias por cuidarla también», dijo ella. Jesse se encogió de hombros. «Solo haciendo mi trabajo, señora». Pero ambos sabían que era más que eso. Jesse trataba a los caballos como a la familia, pasando horas extra con ellos, conociendo los caprichos y hábitos de cada uno. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Elena sintió ese extraño aleteo en su pecho de nuevo. Los ojos de Jesse eran del color del whisky a la luz del sol, cálidos y claros. Cuando sonreía, lo cual no era frecuente, la sonrisa le llegaba a los ojos de una manera que hacía que Elena se sintiera verdaderamente vista. «Debería volver al trabajo», dijo, rompiendo el momento. «El señor Reynolds quiere que se arregle la cerca del potrero norte hoy». Por supuesto, Elena se hizo a un lado para dejarlo pasar. «No te entretengo». Mientras se alejaba, ella notó una leve cojera en su andar, algo que tenía desde un accidente de equitación el año pasado. Nunca se quejaba, ni una sola vez. Más tarde esa noche, Elena se sentó a la gran mesa del comedor con un vestido azul que no le gustaba particularmente, manteniendo una conversación educada con John Anderson mientras contaba en silencio los minutos hasta que la cena terminara. «La propiedad se veía impresionante durante nuestro viaje», dijo John a Charles. «La han mantenido bellamente». Charles irradiaba orgullo.
El legado de Prescott está construido sobre esta tierra. Elena lo entiende, ¿verdad, querida? Ella se hará cargo algún día, manteniendo viva la tradición. Una responsabilidad admirable, dijo John, su mirada demorándose en Elena de una manera que la hacía querer desaparecer. Siempre he creído que unir a las familias adecuadas puede crear algo mayor que la suma de sus partes. Elena tomó un largo sorbo de vino. El peso de las expectativas se sentía cada día más pesado. Este era su papel, ser la hija obediente, hacer la elección correcta, preservar el nombre Prescott. Pero últimamente, no podía dejar de preguntarse si había algo más en la vida que lo que se le había planeado. «Pareces distraída esta noche», dijo su hermano Michael mientras estaban en el porche después de la cena. A sus 32 años, Michael era el espíritu libre de la familia, el que había rechazado el camino que su padre había elegido para él. «Solo estoy cansada», respondió Elena. Michael se rió. «Cansada de John Anderson, quieres decir. No te culpo. El hombre tiene la personalidad de una tostada seca». Elena sonrió a pesar de sí misma. «Es exactamente lo que papá quiere para mí». «¿Y qué quieres tú?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Elena miró hacia los establos, ahora oscuros excepto por una sola luz. «Ya no lo sé», admitió. Michael siguió su mirada. «O tal vez sí lo sabes y tienes miedo de admitirlo. ¿Qué se supone que significa eso?». Él se encogió de hombros. «He visto cómo miras a ese vaquero, Jesse, ¿verdad? Y cómo él te mira cuando cree que nadie está mirando». Elena sintió que sus mejillas se calentaban. «No seas ridículo, él trabaja para nosotros. ¿Y qué? Parece un buen hombre. Uno de verdad, no un engreído que papá sacó de la guía de su club de campo». «No es tan simple», suspiró Elena. «Nunca lo es», respondió Michael. «Pero en algún momento, hermana, tienes que empezar a vivir por ti misma en lugar de por Prescott». Hollow. La mañana siguiente trajo nubes oscuras y el olor a lluvia. Elena se encontró de nuevo en los establos, revisando a Nube Tormentosa. Cuando llegó la yegua estaba claramente angustiada. «¿Qué pasa?», le preguntó a Jesse, que ya estaba en el establo. «El potro está llegando, pero algo no está bien», dijo su voz tensa. «He llamado al veterinario, pero con esta tormenta que se acerca», como si respondiera a una señal, un trueno retumbó en la distancia. Elena se remangó las mangas. «Dime qué hacer». Jesse la miró con sorpresa. «Señorita Prescott, usted no necesita...». «Elena», la interrumpió. «Llámala Elena, y quiero ayudar». Durante horas trabajaron codo con codo mientras la tormenta se intensificaba afuera. Las manos de Jesse estaban firmes mientras guiaba a Elena, mostrándole cómo consolar a la yegua. El veterinario llegó finalmente, pero para entonces ya habían ayudado a traer al potro sano y salvo al mundo. «Lo hiciste bien», dijo Jesse suavemente, mientras observaban al potro de patas tambaleantes acurrucarse contra su madre. «La mayoría de la gente en tu posición no se habría quedado». «La mayoría de la gente en mi posición no sabe lo que se está perdiendo», respondió Elena. La tormenta afuera se había convertido en un auténtico temporal. La lluvia golpeaba el techo y el viento aullaba a través de las grietas del viejo granero. «No deberías intentar volver a casa con esto», dijo Jesse, mirando el camino inundado. «El cobertizo de suministros tiene una pequeña oficina. Estará seco allí hasta que pase la tormenta». Corrieron hacia allí, la lluvia empapándolos a ambos en segundos. Cuando llegaron al cobertizo de suministros, Elena temblaba, su blusa fina pegada a su piel. Jesse encontró una vieja camisa de franela colgada en un gancho. «Toma», ofreció. «Está lo suficientemente limpia». Elena la tomó agradecida, girándose para cambiarse mientras Jesse se ocupaba de encender el pequeño calentador de queroseno en la esquina de la oficina. Cuando se volvió, se había quitado su chaqueta mojada, revelando una simple camiseta gris, que hacía poco para ocultar la fuerza de sus brazos. «Gracias», dijo, envolviendo la camisa demasiado grande alrededor de sí misma. Olía a heno y sol y algo más, exclusivamente Jesse. «Hay café en ese termo si quieres», dijo, señalando un estante. «Puede que aún esté caliente». Se sentaron, en un silencio agradable durante un rato.
escuchando la furia de la tormenta afuera. Elena se encontró estudiando el perfil de Jesse, la mandíbula fuerte, las ligeras arrugas alrededor de sus ojos que insinuaban sonrisas ocultas. «¿Cómo llegaste a Prescott Hollow?», preguntó de repente. Jesse pareció sorprendido por la pregunta. «Necesitaba trabajo. Ustedes estaban contratando». «¿Eso es todo?». Él se encogió de hombros. «Siempre he sido bueno con los caballos. He estado con ellos toda mi vida». «¿Dónde está tu hogar?», insistió Elena, dándose cuenta de lo poco que sabía sobre él. «En ningún lugar en particular», dijo Jesse. «Mi madre murió cuando era joven. Mi padrastro y yo nos mudamos mucho por trabajo, de rancho en rancho principalmente». «Lo siento por tu madre», dijo Elena suavemente. «Fue hace mucho tiempo». Su voz era baja. A ella también le encantaban los caballos. Solía decirme que podían ver el alma de una persona, saber quiénes son realmente. ¿Es por eso que eres tan bueno con ellos?». Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «Tal vez, o tal vez solo saben que los respeto». Elena se abrazó las rodillas al pecho. «He vivido en esta tierra toda mi vida, y no creo entenderla ni la mitad de lo bien que tú». «Entiendes mucho», dijo Jesse. «Te he visto con Nube Tormentosa. Ella confía en ti. Confía más en ti. Eso es diferente. Estoy con ella todos los días. Y yo solo soy la hija del dueño que pasa de vez en cuando», dijo Elena, con un toque de amargura en su voz. Jesse la miró entonces. Realmente la miró. «Eso no es lo que quise decir. Eres más que eso. Para los caballos, para el rancho, para...». No terminó la frase, pero algo en sus ojos hizo que el corazón de Elena latiera más rápido. El pequeño espacio entre ellos pareció reducirse. «¿Para qué?», susurró ella. La mirada de Jesse cayó sobre sus labios por un momento antes de apartar la vista. «No importa. No soy el tipo de hombre que tu gente jamás elegiría para ti». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, honestas y dolorosas. Elena quería decirle que estaba equivocado, que no importaba lo que pensaran los demás. Pero no era eso exactamente lo que le habían inculcado desde la infancia. El nombre Prescott, el legado Prescott, la responsabilidad Prescott. «¿Qué pasa si yo puedo elegir?», dijo, tan bajito que no estaba segura de si él la había oído. La tormenta afuera comenzó a calmarse, la lluvia suavizándose hasta convertirse en un suave golpeteo. Jesse se puso de pie, poniendo una cuidadosa distancia entre ellos. «La tormenta está pasando», dijo. «Debería llevarte de vuelta a casa antes de que tu padre envíe un equipo de búsqueda». El momento se había roto, pero algo había cambiado entre ellos. Mientras regresaban a la casa principal después de la tormenta, los charcos reflejaban la luz del sol emergente y Elena sintió una nueva claridad. Por primera vez en años, estaba cuestionando todo lo que había aceptado como su destino. Y todo fue por el vaquero silencioso que caminaba a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero que de alguna manera había llegado a su corazón sin siquiera intentarlo. Una semana después de la tormenta, Elena no podía dejar de pensar en esas horas que pasó con Jesse en el cobertizo de suministros. Algo había cambiado entre ellos, algo tácito pero poderoso. Se encontró haciendo más viajes a los establos, revisando a Nube Tormentosa y a su nuevo potro. Cada vez su corazón latía un poco más rápido cuando Jesse estaba allí, y se hundía un poco cuando no lo estaba. «Estás pasando mucho tiempo con los caballos últimamente», comentó su padre durante el desayuno una mañana. Charles Prescott no se perdía mucho, especialmente cuando se trataba de su hija. «El nuevo potro necesita atención», respondió Elena, concentrándose en untar mantequilla en su tostada. «Tenemos personal para eso», dijo Charles. Su tono era ligero, pero sus ojos eran astutos. «Hablando de eso, John Anderson llamó de nuevo. Te ha invitado a la gala benéfica en el club de campo de su padre el próximo fin de semana». Elena dejó su cuchillo. «Papá, no estoy interesada en John». Charles frunció el ceño. «Elena, los Anderson controlan la mitad de los contratos agrícolas en este estado. Una asociación con ellos aseguraría Prescott Hollow para las generaciones futuras». «¿Es eso todo lo que te importa?»,
¿El negocio? Ese negocio es tu herencia, dijo Charles, su voz endureciéndose. Tu abuelo construyó este lugar desde cero. Tu madre, que Dios la tenga en su gloria, creía en lo que hemos creado aquí. ¿Y ahora quieres tirarlo todo por la borda porque no estás interesada? Elena sintió la familiar culpa retorciéndose en su estómago. Su madre había muerto cuando ella tenía solo 15 años, y Charles había usado su memoria como un escudo desde entonces. No estoy tirando nada por la borda, dijo en voz baja. Solo quiero tomar mis propias decisiones. Tus decisiones afectan. Ya más que a ti, dijo Charles levantándose. Hay 35 familias que dependen de esta granja para su sustento. Recuerda eso la próxima vez que decidas seguir a tu corazón en lugar de a tu cabeza. Salió de la habitación, dejando a Elena con una taza de café frío y un corazón más pesado. Más tarde ese día, se encontró caminando hacia el pasto sur donde Jessie estaba reparando cercas. No había planeado ir allí, pero sus pies parecían tener una mente propia. Jessie levantó la vista cuando ella se acercó, limpiándose el sudor de la frente. «Señorita Prescott». «Elena», lo corrigió de nuevo. Una sombra de sonrisa tocó sus labios. «Elena». Solo el hecho de escucharlo decir su nombre le envió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa fresca. «¿Necesitas algo?», preguntó él. «No, solo…». Elena dudó. ¿Qué podía decir? ¿Que no podía dejar de pensar en él? ¿Que se sentía más viva durante esas pocas horas en la tormenta que en años? Quería ver cómo iban las reparaciones, de la cerca. Los ojos de Jessie le dijeron que no la creía del todo, pero siguió el juego. Casi terminada aquí. La tormenta destrozó el lado sur. Elena asintió, observando sus manos mientras trabajaba el alambre. Manos fuertes, callosas por años de trabajo, pero tan suaves con los caballos. Se preguntó cómo se sentirían contra su piel. «He oído que John Anderson ha estado viniendo mucho», dijo Jessie de repente, sus ojos fijos en su trabajo. Elena se sorprendió. «¿Cómo lo sabes?». «La gente habla», se encogió de hombros. «Especialmente cuando se trata de la hija del jefe y uno de los hombres más ricos del condado». «No es lo que piensas», dijo Elena. «No es asunto mío lo que sea», respondió Jessie, su voz plana. «Jessie», Elena se acercó. «La otra noche, lo que dijiste sobre no ser el tipo de hombre que mi familia elegiría, no debería haber dicho eso». Todavía no la miraba, pero era cierto, dijo Elena suavemente. «Mi padre tiene toda mi vida planeada, el marido adecuado, las conexiones adecuadas para ayudar al negocio. El amor no entra en la ecuación». Jessie finalmente la miró a los ojos. «¿Y qué quieres? Quiero…». Elena respiró hondo. «Quiero a alguien que me vea. No a Prescott Hollow, no al nombre de la familia, solo a mí». Algo brilló en los ojos de Jessie. Esperanza, tal vez, o miedo. Dio un paso hacia ella. Luego se detuvo cuando sonó el claxon de un camión a lo lejos. La destartalada camioneta de Michael llegó rebotando por el camino de tierra. Se detuvo junto a ellos, sonriendo detrás de sus gafas de sol. «Ahí están, hermana, te he estado buscando por todas partes», asintió a Jessie. «Callen, señor Prescott», respondió Jessie, inclinando su sombrero. «Solo Michael, por favor. Señor Prescott me hace sonar como mi padre». Se volvió hacia Elena. «Papá está furioso. Los Henderson llamaron para cancelar su contrato de cría, y aparentemente es tu culpa por no haberle hecho gracia a su hijo en la fiesta de los Mason el mes pasado». Elena suspiró. «Por supuesto que sí. Le dije que respirara, pero ya sabes, ¿cómo es papá? Mejor arregla las cosas antes de que despida a la mitad del personal». Michael miró entre ella y Jessie, una mirada cómplice en sus ojos. «¿A menos que estés ocupada aquí?». «No», dijo Elena, aunque todo en ella quería quedarse. «Voy ahora mismo». Mientras subía a la camioneta de Michael, miró a Jessie. Había vuelto a su trabajo, con la cara inexpresiva. «Así que», dijo Michael, mientras regresaban a la casa principal. «Tú y el vaquero, ¿eh?». «No hay ningún yo y el vaquero», respondió Elena. «Pero quieres que lo haya». No era una pregunta. Elena miró por la ventana. «No importa lo que yo quiera». «Por supuesto que…». «Sí», dijo Michael.
Tienes 35 años, Elena. ¿Cuándo vas a empezar a vivir tu propia vida? Sabes que no es tan simple. Podría serlo, insistió Michael. Mira, sé que papá puede ser intimidante, pero eres más fuerte de lo que crees. Mamá hubiera querido que fueras feliz. La mención de su madre envió un dolor punzante al pecho de Elena. ¿Crees que aprobaría que me enamorara de alguien que trabaja para nosotros? Creo que aprobaría que te enamoraras de un buen hombre que te trate con respeto, respondió Michael. Y por lo que he visto, Jesse Cullen encaja en esa descripción. De vuelta en la casa, Charles estaba paseando en su oficina. Su cara estaba roja de ira. «Ahí estás», dijo cuando Elena entró. «¿Tienes idea de lo que está en juego aquí? Los Henderson han sido nuestros socios durante 20 años y ahora se llevan su negocio a otro lado». «Lo siento por el contrato, papá, pero no es mi culpa si su hijo era una compañía desagradable», respondió Elena. ¿Desagradable? Es uno de los solteros más elegibles del estado. Ser rico no hace que alguien merezca la pena pasar tiempo con él, dijo Elena, su paciencia agotándose. Charles entrecerró los ojos. Esta actitud tuya se está volviendo cansina. Tienes responsabilidades con esta familia, con esta tierra. ¿Y qué pasa con mi responsabilidad conmigo misma?, preguntó Elena. ¿No merezco ser feliz? La felicidad es un lujo, espetó Charles. La seguridad es lo que importa. Pregúntale a cualquiera de esos trabajadores si prefieren tener un trabajo o un sentimiento. Elena pensó en Jesse, quien parecía tener ambos, orgullo en su trabajo y una tranquila satisfacción que ella envidiaba. «No voy a la gala de Anderson», dijo con firmeza. Charles la miró. «¿Perdón?» «Dije que no voy. Y no voy a seguir fingiendo que estoy interesada en hombres con los que no tengo nada en común solo porque puedan ser buenos para los negocios». Un silencio tenso llenó la habitación. Entonces Charles habló, su voz peligrosamente calmada. «Esto es por ese mozo de cuadra, ¿no? He visto cómo lo miras». Elena sintió que su cara se sonrojaba. «Su nombre es Jesse. No me importa cómo se llame», dijo Charles. «Es un empleado, nada más. Y si él te ha dado la impresión de que podría haber algo entre ustedes dos, entonces quizás no debería estar trabajando aquí». El miedo recorrió a Elena. «No lo harías». «Pruébame», desafió Charles. «Esta familia ha trabajado demasiado, duro durante demasiado tiempo, como para tirar todo por la borda por una tonta infatuación». Elena sintió que las lágrimas le picaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No es una infatuación». «¿Entonces qué es?», exigió Charles. «Aún no lo sé», admitió Elena, «pero me gustaría tener la oportunidad de averiguarlo sin que tú amenaces con despedirlo». Charles se sentó pesadamente en su silla de cuero. Por un momento parecía mayor que sus 65 años. «Elena», dijo, su voz suavizándose, «estoy tratando de protegerte. Hombres como él ven dólares cuando miran a mujeres como tú». «Eso no es verdad», dijo Elena. «Jesse no es así». «Nunca. Parecen así al principio», respondió Charles. «Tu madre pensó lo mismo una vez». Elena lo miró fijamente. «¿De qué estás hablando?». Charles hizo un gesto con la mano con desdén. «Ya no importa. Historia antigua». «No», insistió Elena. «No puedes simplemente soltar algo así y luego descartarlo». «¿Qué pasó con mamá?». Charles guardó silencio durante un largo momento. «Antes de conocer a tu madre, ella tuvo una relación con un peón de la hacienda de su padre, joven, guapo, lleno de sueños, pero sin medios para alcanzarlos. Cuando su padre se enteró, despidió al hombre en el acto». «Y», Elena preguntó cuando él hizo una pausa. «Y 3 meses después, ese mismo hombre fue arrestado por robar en otra hacienda donde había encontrado trabajo. Tu abuelo salvó a tu madre de cometer un terrible error». Carlos se inclinó hacia adelante. «Igual que intento salvarte a ti». Elena negó con la cabeza. «Jesse no es un ladrón». «Quizás no», concedió Carlos, «pero el punto es que sois de mundos diferentes. Con el tiempo eso os alcanza». La conversación dejó a Elena agotada. Se dirigió al jardín, buscando consuelo entre las rosas favoritas de su madre. El sol se ponía, pintando el cielo con tonos rosados y dorados. «¿Día duro?». Apareció Michael a su lado, ofreciéndole un vaso de té dulce.
Elena lo tomó con gratitud. Papá me contó sobre mamá y un peón antes de que lo conociera. Michael levantó una ceja. ¿De verdad? Eso sí que es novedad. ¿Lo sabías? Encontré unas cartas viejas en el ático hace unos años, admitió Michael. Mamá las guardó junto con una foto. El tipo parecía feliz, genuino, nada parecido al criminal que probablemente papá lo pintó. Elena sorbió su té. Papá dice que son de mundos diferentes, que nunca habría funcionado. Quizás, se encogió de hombros Michael. O quizás el abuelo era tan controlador como... Papá, nunca lo sabremos. Se sentaron en un silencio agradable mientras la oscuridad caía sobre Prescott Hollow. A lo lejos, Elena podía ver las luces de las cabañas de los trabajadores donde vivía Jesse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Michael. No lo sé, respondió Elena con honestidad. No puedo arriesgarme a que papá despida a Jesse. Le encanta su trabajo aquí. Y te quiere a ti, dijo Michael simplemente. Elena miró a su hermano con sorpresa. Nunca ha dicho eso. No tiene que hacerlo. Se le lee en la cara cada vez que estás cerca. Michael se levantó. Mira, decidas lo que decidas. Te apoyo. Solo no sacrifiques tu propia felicidad para mantener la paz. No vale la pena. Después de que Michael se fue, Elena permaneció en el jardín, pensando en la historia de su padre y en los ojos cálidos de Jesse. Al día siguiente era sábado, su día para montar a Midnight Sky, la hermana de Storm Cloud, por las tierras de atrás. Jesse siempre le preparaba el caballo. Quizás entonces, lejos de las miradas indiscretas y la presión familiar, podría encontrar el valor para decir lo que sentía en su corazón. La mañana llegó con una espesa niebla que cubría los campos. Elena se vistió con su ropa de montar y se dirigió a los establos. Su pulso se aceleró cuando vio a Jesse sacando a Midnight Sky, la yegua ya en silla y lista. «Buenos días», dijo ella. «Buenos días», respondió él con la voz cautelosa. «Está lista para ti». «Gracias», dijo Elena tomando las riendas. Sus dedos se rozaron y sintió esa chispa familiar. ¿Te gustaría montar conmigo hoy?» Jesse pareció sorprendido. «Tengo trabajo que hacer. Puede esperar», dijo Elena, sorprendida por su propia audacia. «Por favor, Jesse, me gustaría compañía». Algo en su voz debió convencerlo. Asintió lentamente. «Déjame ensillar a Thunder», dijo él. 10 minutos después, estaban cabalgando uno al lado del otro por los campos brumosos. El mundo parecía envuelto, privado, como si fueran las únicas dos personas en kilómetros a la redonda. «Es precioso aquí», dijo Elena. «Sí que lo es», estuvo de acuerdo Jesse. «Tienes suerte de poder llamar a este lugar hogar. A veces se siente más como una jaula», admitió Elena. Jesse la miró. «Una jaula por la que la mayoría de la gente daría cualquier cosa por estar atrapada». «Sé lo afortunada que soy», dijo Elena, «pero la riqueza no garantiza la felicidad». «Nis». «La pobreza», respondió Jesse con un toque de humor irónico. Llegaron al pequeño lago al borde de la propiedad y desmontaron, dejando que los caballos bebieran. De pie a la orilla del agua, Elena reunió su coraje. «Mi padre amenazó con despedirte», dijo sin rodeos. La expresión de Jesse no cambió. «Por nuestra culpa». «¿Hay un nosotros?», preguntó Elena, con el corazón en la garganta. Jesse se acercó. «Podría haberlo, si tú quisieras, si estuvieras segura». «Eso es precisamente», dijo Elena. «Estoy segura de cómo me siento cuando estoy contigo. Pero tengo miedo, Jesse, miedo de lo que podría costarte, costarnos a ambos. Puedo encontrar otro trabajo», dijo Jesse en voz baja. «Pero solo hay una tú». La sinceridad de su voz hizo que el corazón de Elena se hinchara. «No es solo el trabajo, es este lugar, Prescott Hollow. Es parte de ti también. Veo cómo lo cuidas a los animales. Te quiero más a ti», dijo Jesse, sin apartar la mirada de la suya. Y ahí estaba, la simple verdad que lo cambió todo. Wentin, ese momento de pie junto al lago en la niebla matutina, Elena Prescott tomó su decisión. «Entonces lo resolveremos», dijo ella. «Juntos». Jesse tomó su mano, su toque enviando calor por todo su cuerpo. Se quedaron así, con los dedos entrelazados, sin hablar.
ambos comprendiendo que acababan de cruzar una línea que no se podía deshacer. Lo que no vieron fue la figura que los observaba desde la cresta de arriba, con unos prismáticos enfocados en sus manos entrelazadas, un teléfono móvil ya marcando el número de Carlos Prescott. Elena regresó de su paseo con Jesse, sintiéndose más ligera que en años. Por primera vez, había reconocido sus sentimientos en voz alta, y Jesse había hecho lo mismo. Aunque no se habían besado, la conexión entre ellos se sentía más íntima que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Su felicidad fue efímera. Al acercarse a los establos para devolver a Midnight Sky, vio la camioneta negra de su padre aparcada afuera. Carlos Prescott estaba esperando, con el rostro como un trueno. «Papá», dijo Elena, desmontando rápidamente. «¿Qué haces? ¿Aquí?» Carlos ignoró su pregunta, su mirada fija en Jesse, que acababa de llegar en Thunder. «Señor Cullen, a mi despacho ahora». «Papá, sea lo que sea», comenzó Elena. «Esto no te incumbe», la interrumpió Carlos. «Si es sobre Jesse, sí que me incumbe», replicó Elena. Jesse desmontó con el rostro tranquilo a pesar de la tensión. «Está bien, Elena». Le entregó las riendas a otro mozo de cuadra que había aparecido con aspecto nervioso. «Me encargaré de los caballos, Tom». Carlos se volvió hacia Elena. «Deberías volver a casa». «Voy contigo», insistió Elena. El viaje a la casa principal fue silencioso y tenso. Cuando llegaron, Carlos los llevó a su oficina con paneles de madera y cerró la puerta. «Recibí una llamada interesante esta mañana», dijo, apoyándose en su escritorio. «De Douglas Whittaker». El estómago de Elena se hundió. Douglas era el hijo de uno de sus vecinos, un hombre que llevaba años intentando comprar terrenos de Prescott. También era alguien que guardaba rencor a Elena por haberlo rechazado en 1900, un baile hace 5 años. «Ese pequeño canalla», murmuró ella. «Los vio a los dos junto al lago», continuó Carlos. Dándose la mano con un aspecto muy familiar, Jesse se mantuvo firme, con el sombrero en las manos. «Señor, no siento más que respeto por su hija». «¿Respeto?», se rió Carlos sin humor. «¿Es eso lo que usted llama ir a escondidas a mis espaldas, aprovechándose de la bondad de mi hija?» «Eso no es lo que está pasando», intervino Elena. «Y no estábamos a escondidas». «Entonces, ¿cómo lo llamarías?», exigió Carlos. Elena respiró hondo. «2 personas que se conocen». «Él trabaja para nosotros, Elena», dijo Carlos como si ella pudiera haberlo olvidado. «Está empleado para cuidar de los caballos, no de mi hija». «Entiendo cómo se ve esto», dijo Jesse con voz firme. «Y si quieres mi renuncia, la tienes. Pero no culpes a Elena. Ella no ha hecho nada malo». «No», dijo Elena con firmeza. «No vas a renunciar. Papá, esto es ridículo. Soy una mujer adulta, no una adolescente a la que puedas dar órdenes. Yo decido con quién paso el tiempo». El rostro de Carlos se enrojeció. «Mientras vivas bajo mi techo, entonces quizás no debería vivir bajo tu techo más», interrumpió Elena, sorprendiéndose a sí misma con las palabras. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Carlos miró a su hija como si la viera por primera vez. «¿Elegirías a este vaquero sobre tu familia, sobre Prescott Hollow?» «No estoy eligiendo a nadie sobre nadie», dijo Elena. «Solo pido la libertad de seguir mi corazón sin ultimátums». Carlos se volvió hacia Jesse. «¿Y tú? ¿Estás preparado para ser responsable de destrozar esta familia, de alejar a Elena de todo lo que ha conocido?» Jesse miró a Carlos con firmeza. «Nunca le pediría a Elena que eligiera entre yo y su familia. Eso no es amor, eso es control». Las sencillas palabras colgaban en el aire. La expresión de Carlos parpadeó. ¿Era sorpresa? ¿Reconocimiento? «Señor», continuó Jesse, «crecí sin nada, sin nombre, sin tierra, sin legado, pero mi padrastro me enseñó una cosa que vale la pena tener: integridad. He trabajado duro todos los días de mi vida y nunca he tomado lo que no me fue dado libremente». Miró a Elena. Sus ojos se ablandaron. Su hija es la mujer más extraordinaria que he conocido. No por su nombre o por esta tierra, sino por lo que es, su bondad, su fuerza, su corazón. Si cree que no soy lo suficientemente bueno para ella, tiene razón.
Ningún hombre podría hacerlo, pero me pasaría todos los días intentando ser digno de ella, si me lo permitiera. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Nadie había hablado nunca de ella de esa manera, como una persona, no como una heredera o un deber. El rostro de Carlos era indescifrable. Finalmente, habló. «Señor Cullen, está despedido por hoy. Necesito hablar a solas con mi hija». Jesse asintió. En la puerta, hizo una pausa y miró a Elena. El mensaje en sus ojos era claro. «Pase lo que pase, estoy aquí». Cuando la puerta se cerró detrás de él, Elena se enfrentó a su padre. Eso fue cruel e innecesario. Carlos se hundió en su silla, pareciendo de repente sus 65 años. «Siéntate, Elena». Algo en su tono la hizo obedecer. Carlos abrió un cajón y sacó un sobre viejo y desgastado. «Nunca se lo he enseñado a nadie», dijo en voz baja. «Ni siquiera tu madre sabía que lo guardaba». Le entregó el sobre a Elena. Dentro había una fotografía descolorida de una joven que se parecía mucho a Elena, de pie junto a un joven con pantalones vaqueros gastados y una camisa de trabajo. Sonreían con los brazos alrededor el uno del otro. «¿Mamá?», susurró Elena. Carlos asintió. «Y James Harmon, el peón del que te hablé». Elena estudió la foto. La alegría en el rostro de su madre era inconfundible. Parecían felices. Lo estaban, admitió Carlos. O al menos Catherine creía que lo estaban. «¿Qué pasó realmente?», preguntó Elena. «Dijiste que fue arrestado por robo». Carlos suspiró. «Lo fue, pero había más en la historia. El padre de Catherine, tu abuelo, no aprobaba a James. No solo porque era pobre, sino porque vio lo que Catherine no pudo ver, que James estaba profundamente endeudado por las apuestas». Tomó de nuevo la foto, mirándola con una mezcla de tristeza y vieja ira. «Cuando tu abuelo lo despidió, James se desesperó. Robó un equipo valioso del rancho de los Hendersons. Lo atraparon, fue a la cárcel. ¿Y mamá nunca lo supo? Tu abuelo le dijo que era lo mejor, que James había mostrado su verdadera cara». Carlos guardó la foto. 6 meses después, conocí a Catherine en una cena benéfica. El resto es historia. Elena intentó asimilar esta información. «¿Por qué me cuentas esto ahora?» «Porque la historia tiende a repetirse», dijo Carlos. «Y porque no quiero que cometas el mismo error que tu madre evitó por poco». «Jesse no es James», dijo Elena con firmeza. «Lo conoces desde hace 3 años. ¿Te ha dado alguna razón para dudar de su carácter?» Carlos guardó silencio. «¿Te ha dado alguna razón?», presionó Elena. «No», admitió Carlos a regañadientes. «Ha sido un empleado ejemplar. Los caballos responden a él mejor que a nadie que hayamos tenido». «Entonces, ¿por qué no puedes darle una oportunidad?» «¿Darnos una oportunidad?» Carlos se pasó una mano por la cara. «Porque tengo miedo, Elena. Miedo de lo que pueda pasar contigo, con este lugar si las cosas salen mal. Eres mi hija. No quiero verte sufrir». Por primera vez, Elena vio más allá del exterior controlador de su padre, hasta el miedo que había debajo. Se acercó al escritorio y le tomó la mano. «Papá, te quiero. Quiero a Prescott Hollow, pero necesito vivir mi propia vida, tomar mis propias decisiones, incluso cometer mis propios errores. No puedes protegerme para siempre». Carlos le apretó la mano. «Lo sé, pero es difícil soltar». Se quedaron sentados en silencio un momento. Luego Carlos se enderezó, recuperando su semblante serio. «No digo que lo apruebe, pero no interferiré por ahora. El señor Cullen conserva su trabajo y tú haces lo que creas que debes». No era una aceptación sincera, pero era un comienzo. Elena sonrió. «Gracias, papá». Después de salir del despacho de su padre, Elena fue inmediatamente a buscar a Jesse. Lo encontró en el potrero más alejado, observando correr a los potros. «Jesse», llamó. Él se giró, y el alivio en su rostro cuando la vio era palpable. «¿Estás bien?» «Mejor que bien», dijo ella, uniéndose a él en la cerca. «Mi padre no interferirá, no está entusiasmado, pero ha accedido a darnos espacio». Las cejas de Jesse se arquearon sorprendido.
Pensé que con toda seguridad estaría haciendo las maletas esta noche. Yo también, admitió Elena, pero en realidad se abrió conmigo. Me contó sobre mi madre y un peón que ella amó una vez. ¿Y eso cambió de opinión? No del todo, sonrió Elena, pero le recordó que las personas son más que sus circunstancias. Eso te incluye a ti. Jessie fue a tomar su mano, dudó y luego la tomó cuando ella asintió. ¿Qué pasa ahora? Ahora, dijo Elena, nos conocemos como es debido, sin escondernos. Y por primera vez desde que se conocieron, Jessie Callen sonrió plenamente. Una sonrisa cálida y genuina que transformó su rostro e hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. Me gustaría eso, dijo suavemente. En las semanas que siguieron, Elena y Jessie se acercaron más. Cabalgaron juntos los domingos, hicieron picnics junto al lago y hablaron durante horas sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Elena supo que Jessie había vivido en 7 estados diferentes, que podía nombrar todas las constelaciones del cielo nocturno y que soñaba con tener algún día su propio pequeño criadero de caballos. Jessie se enteró de que Elena había estudiado arte en la universidad antes de que el deber la llamara a casa, que todavía podía recitar pasajes enteros de libros que le habían encantado de niña y que, a pesar de su privilegiada educación, entendía el trabajo duro y el sacrificio. La noticia se extendió rápidamente por Prescott Hollow. Algunos de los trabajadores intercambiaban sonrisas cómplices cuando veían a Elena y Jessie juntos. Otros, especialmente los más cercanos a Carlos, se mantenían a distancia, claramente desaprobando. Michael, por supuesto, estaba encantado. «Nunca te había visto tan feliz», le dijo a Elena una noche mientras estaban sentados en el porche. «¿Te sienta bien?» «Soy feliz», admitió Elena. «Jessie es diferente a cualquiera que haya conocido». «¿Diferente cómo?», preguntó Michael. Elena consideró la pregunta. «Es real, no hay fingimiento con él, no tiene una agenda. Dice lo que quiere decir y hace lo que dice. Una cualidad rara hoy en día». Estuvo de acuerdo Michael. «Especialmente en nuestros círculos. No todos fueron tan comprensivos. Cuando Elena llevó a Jessie como su cita a la celebración anual del Día del Fundador en la ciudad, los susurros fueron imposibles de ignorar. La heredera Prescott y el mozo de cuadra era el escándalo de la temporada. John Anderson, que había estado cortejando a Elena durante meses, la confrontó en la fuente de ponche. «Así que los rumores son ciertos», dijo, mirando a Jessie, que estaba hablando con Michael al otro lado de la habitación. «Te estás rebajando». Con el personal, Elena sintió que su temperamento se inflamaba. «Cuidaría mis palabras, John. ¿Por qué? Todo el mundo lo piensa». Se inclinó más cerca. «Tu padre debe estar fuera de sí. Primero, tu hermano tira su derecho de nacimiento, y ahora tú te estás tirando a ti misma a un vagabundo». «Jessie Bailey 10 como tú», dijo Elena con frialdad. «Y mi padre respeta mis decisiones, aunque no siempre esté de acuerdo con ellas. ¿Puede decir lo mismo el tuyo?» Fue un golpe bajo. El padre controlador de John era bien conocido en sus círculos. Pero Elena estaba cansada del juicio, de los susurros, de las suposiciones de que alguien como Jessie no podía ser lo suficientemente bueno. Se alejó de John y fue directamente hacia Jessie, tomándole la mano públicamente. Una declaración. «Esta es mi elección. Este es a quien elijo». Esa noche, bajo un manto de estrellas, Jessie la besó por primera vez. Fue suave y tentativo al principio, luego se profundizó en algo que se sentía como volver a casa y embarcarse en una aventura al mismo tiempo. «Quería hacer eso desde el día de la tormenta», confesó, con la frente apoyada en la suya. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Elena. «Porque necesitaba estar seguro de que tú estabas segura», dijo simplemente. Que esto no era solo rebeldía o curiosidad. Elena le tocó la cara. «No lo es lo más segura que he estado nunca de nada». Su felicidad, sin embargo, estaba a punto de ser desafiada de maneras que ninguno de los dos podría haber anticipado. A la mañana siguiente, Elena estaba revisando los libros en la oficina de la granja cuando Tom, el mozo de cuadra, irrumpió. Su rostro estaba pálido. «Señorita Prescott, necesita venir rápido».
Es Stormcloud. Algo va mal. Elena corrió a los establos. La yegua estaba tirada en su establo, respirando con dificultad, sus ojos salvajes de dolor. Jesse ya estaba allí, con el rostro sombrío. ¿Qué pasó?, preguntó Elena, arrodillándose junto al caballo. No lo sé, dijo Jesse. Estaba bien antes, luego Tom la encontró así. El veterinario llegó 20 minutos después, pero era demasiado tarde. Stormcloud había sido envenenada, ya fuera accidental o deliberadamente, nadie podía decirlo. Elena lloró mientras cubrían el cuerpo de la yegua, recordando cómo ella y Jesse habían ayudado a traer a su potrillo al mundo durante la tormenta. ¿Quién haría esto?, preguntó entre lágrimas. Jesse negó con la cabeza. Podría haber sido un accidente. Quizás comió algo en el pasto, pero Elena vio la duda en sus ojos. Una sensación de malestar se instaló en su estómago. Stormcloud había sido una yegua de cría de primera, con un valor de una pequeña fortuna. Carlos llegó mientras retiraban el cuerpo. Su rostro estaba ceniciento. ¿Cómo ha sucedido esto? Aún no lo sabemos, dijo Elena, secándose las lágrimas. Carlos se volvió hacia Jesse. Tú eras el responsable de su cuidado. Papá, advirtió Elena, no es culpa de Jesse. ¿No lo es? La voz de Carlos se endureció. Desde que vosotros dos comenzasteis vuestra relación, él ha estado distraído, menos concentrado en su trabajo real. Eso no es cierto, dijo Jesse en voz baja. Nunca descuidaría a los caballos, señor. Usted lo sabe. Carlos parecía no estar convencido. Veremos qué dice el informe del veterinario. La atmósfera en Prescott Hollow se volvió tensa. Aunque el informe del veterinario fue inconcluso, comenzaron a circular rumores. Algunos sugerían que Jesse había sido descuidado. Otros susurraban teorías más oscuras, que alguien quería hacer daño a los Prescott, o específicamente para crear una brecha entre Elena y Jesse. Una tarde, mientras caminaban por el huerto, Jesse mencionó lo que ninguno de los dos había querido discutir. La gente está hablando, dijo. Dicen que soy de mala suerte para Prescott Hollow. ¿Desde cuándo te importa lo que diga la gente?, preguntó Elena. Desde que empezó a afectarte, respondió Jesse. Tu padre apenas te habla ahora. Los miembros del consejo te tratan con frialdad y vi cómo te trataron los Miller en la iglesia el domingo. Elena dejó de caminar. ¿Te estás arrepintiendo de nosotros? Nunca, dijo Jesse con firmeza, pero odio ver lo que esto te está costando. Nada de eso me importa, dijo Elena. Solo tú importas. Jesse tomó sus manos. Cuando tenía 15 años, mi padrastro me dijo algo que nunca olvidé. Dijo, el amor debería añadirse a tu vida, no quitártela. Me temo que estoy quitando más de lo que estoy dando, Elena. Eso no es cierto, insistió Elena. Me has dado más de lo que sabes. Libertad, coraje, alegría. Se acercó más, envolviéndole los brazos. Sea lo que sea a lo que nos enfrentemos, lo enfrentaremos juntos. Jesse la abrazó con fuerza, pero ella pudo sentir la tensión en su cuerpo, la preocupación que no se disipaba del todo. A la mañana siguiente, Elena bajó a desayunar y encontró a su padre y a Michael en una conversación seria. Se detuvieron, bruscamente cuando ella entró. ¿Qué pasa?, preguntó. Michael parecía incómodo. Carlos se aclaró la garganta. Hemos tenido algunas noticias preocupantes. El banco llamó. Ha habido una retirada inusual de una de nuestras cuentas comerciales. ¿Inusual cómo?, preguntó Elena. $10,000, dijo Carlos. Transferidos electrónicamente hace 2 días. Ni Michael ni yo lo autorizamos. Quizás sea un error, sugirió Elena. O un fallo técnico. El banco dice que alguien usó mis códigos de acceso, dijo Carlos con severidad. Que solo 3 personas tienen, tú, yo y Michael. Elena sintió frío. No puedes pensar que yo tomé el dinero. Por supuesto que no, dijo Carlos. Pero me pregunto si has compartido tu ordenador con alguien recientemente. La implicación era clara. Elena miró a su padre con incredulidad. Si estás sugiriendo que Jesse tuvo algo que ver con esto, no estoy sugiriendo nada, interrumpió Carlos. Estoy haciendo una simple pregunta. Jesse nunca nos robaría, dijo Elena con firmeza.
Ni siquiera sabe cómo acceder a nuestro sistema bancario. ¿Estás segura de eso?, presionó Carlos. Habéis estado pasando mucho tiempo juntos. Quizás dejaste tu portátil abierto o... Basta, dijo Elena. Basta ya. Sé lo que estás haciendo, papá. Estás buscando cualquier excusa para desacreditar a Jesse, para demostrar que tenías razón sobre él todo el tiempo. Estoy intentando proteger a esta familia y a este negocio, respondió Carlos. Alguien nos robó, Elena. Si no fuiste tú, ni Michael, ni yo, entonces, ¿quién? Elena no tenía respuesta, pero su corazón se negaba a creer que pudiera ser Jesse. Más tarde ese día, lo encontró en la sala de aperos puliendo las sillas de montar. Su rostro se iluminó cuando la vio, luego se oscureció al leer su expresión. ¿Qué ocurre?, preguntó. Ella le contó sobre el dinero que faltaba, observando su rostro cuidadosamente. Su sorpresa parecía genuina. «Tu padre cree que yo lo tomé», dijo. No era una pregunta. «Está buscando a alguien a quien culpar», dijo Elena. «Pero sé que no fuiste tú». Jesse dejó la grasa de cuero. «¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque te conozco», dijo Elena simplemente. «No eres un ladrón». Los ojos de Jesse se encontraron con los suyos. «Gracias por creer en mí. No todos lo harían». «No todos te conocen como yo», respondió Elena. Pero mientras regresaba a la casa, una pequeña semilla de duda comenzó a crecer, plantada por las palabras de su padre y fertilizada por el recuerdo del peón de su madre. ¿Y si se equivocaba sobre Jesse? ¿Y si el amor la había cegado ante la verdad? Rechazó ese pensamiento. No. Jesse era bueno, honesto y verdadero. Alguien más estaba detrás de esto. Alguien que quería destruir lo que habían encontrado juntos. Lo que Elena no sabía era que en ese mismo instante, un extraño se estaba registrando en el pequeño motel al borde del pueblo. Una mujer de 1960 años con una belleza desvaída y ojos cansados, llevando un bolso de cuero gastado y un sobre amarillento que contenía un certificado de nacimiento y una escritura de una tierra que alguna vez había formado parte de Prescott Hollow. La mujer que había abandonado a su hijo hacía 35 años había regresado y estaba a punto de trastocar la vida de todos. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre Prescott Hollow mientras Elena se paraba en el porche con un café en la mano, observando a Jesse trabajar con los nuevos potros en el corral distante. A pesar de los problemas de la semana pasada, la muerte de Storm Cloud y el dinero que faltaba, sentía una extraña paz con solo verlo allí, paciente y constante como siempre. «Es bueno con ellos», dijo Michael uniéndose a ella en el porche. «Mejor que nadie que hayamos tenido». «Lo sé», respondió Elena suavemente. Michael estudió el rostro de su hermana. «La reunión de la junta directiva es esta tarde. Papá va a mencionar los fondos que faltan». Elena apretó el agarre de su taza. «¿Ha encontrado algo? ¿Alguna prueba de quién lo tomó?» «No», admitió Michael, «pero está convencido de que Jesse está involucrado de alguna manera». «¿Basado en qué?», exigió Elena. «¿Un prejuicio contra cualquiera que no provenga del dinero?». Michael suspiró. «Elena, me gusta Jesse, de verdad, pero tienes que admitir que el momento es sospechoso. Storm Cloud muere, el dinero desaparece, todo después de que vosotros dos empezarais a verse abiertamente». «Suenas como papá», dijo Elena con el dolor evidente en su voz. «Solo te pido que tengas cuidado», dijo Michael suavemente. «Que mantengas los ojos abiertos». Elena dejó su taza. «Mis ojos están abiertos, y lo que veo es a un buen hombre siendo culpado sin pruebas por su origen». Mientras caminaba hacia los establos, Elena luchó contra Miss Ann la duda que la había estado carcomiendo. Confiaba en Jesse, con su corazón, con sus caballos, con todo, pero las sospechas de su padre, y ahora la cautela de Michael, eran más difíciles de ignorar de lo que quería admitir. Jesse levantó la vista cuando ella se acercó, esa rara sonrisa calentando su rostro. «Buenos días», dijo, inclinando su sombrero. «Buenos días», respondió Elena apoyándose en la valla. «Se ven bien.
Son listos, dijo Jesse asintiendo a los potros. Aprendices rápidos. Por un momento permanecieron en un silencio cómodo. Luego Jesse volvió a hablar. Tu padre me llamó a su oficina esta mañana. El corazón de Elena se hundió. ¿Qué quería? Decirme que no soy bienvenido a la reunión de la junta directiva. La voz de Jesse era cuidadosamente neutral. Dijo que era asunto de familia únicamente. Elena frunció el ceño. Nunca antes le importó quién asistía a esas reuniones. Ahora sí. Jesse se volvió para mirarla completamente. Elena, creo que sería mejor si me alejo por un tiempo. Darle a las cosas una oportunidad para que se calmen. No, dijo Elena con firmeza. Eso es exactamente lo que él quiere, que nos quebremos bajo la presión. No estoy hablando de nosotros, aclaró Jesse. Solo de que yo sea menos visible alrededor de la casa principal, quizás asumir más trabajo en los pastos traseros por un tiempo. Elena odiaba la idea, pero podía ver la lógica en ella. De acuerdo, pero solo hasta que averigüemos qué está pasando realmente con el dinero que falta. Jesse asintió, sus ojos suaves mientras la miraban. Pase lo que pase, lo superaremos. Ella quería creerle. Necesitaba creerle. Esa tarde, Elena se sentó a la larga mesa de caoba en la sala de conferencias de Prescott Hollow. La reunión trimestral de la junta directiva era normalmente un asunto rutinario. Informes sobre programas de cría, rendimientos, de cultivos, proyecciones financieras. Hoy, la tensión en la sala era palpable. Carlos estaba de pie a la cabeza de la mesa, con el rostro grave. Antes de comenzar con los asuntos regulares, hay un asunto de seguridad que debemos abordar. $10,000 fueron transferidos de nuestra cuenta de operaciones hace 3 días, utilizando códigos de acceso que solo 3 personas poseen. Los miembros del consejo, en su mayoría amigos de la familia y socios comerciales de larga data, intercambiaron miradas preocupadas. Hemos iniciado una investigación, continuó Carlos. El banco está rastreando la transferencia y hemos contratado a un consultor de seguridad privada para revisar nuestros sistemas. ¿Alguna pista?, preguntó Howard Jameson, su miembro de la junta directiva más antiguo. Los Siawa. Los ojos de Carlos miraron a Elena antes de responder. Nada concreto todavía, pero tenemos razones para creer que puede ser un trabajo interno. La implicación colgaba pesada en el aire. Elena sintió que su rostro se ruborizaba de ira. Su padre estaba casi acusando a Jesse públicamente, sin decir su nombre. Papá, dijo, manteniendo la voz firme. Quizás deberíamos esperar evidencia real antes de hacer insinuaciones. Simplemente estoy declarando hechos, Elena, respondió Carlos. El momento es preocupante, dados los recientes cambios en Prescott Hollow. Varios miembros del consejo miraron incómodamente a Elena. Todos sabían de su relación con Jesse. Los susurros y los rumores habían llegado a todos los rincones del condado. Si tienes algo que decir, dilo directamente, desafió Elena. No te escondas tras acusaciones vagas. Un incómodo silencio cayó sobre la sala. Michael se aclaró la garganta. Centrémonos en la investigación, sugirió. Papá, ¿cuál es el plazo para la revisión de seguridad? La reunión continuó, pero Elena apenas escuchó el resto. Su mente se aceleraba, dividida entre defender a Jesse y una pequeña y persistente duda que no podía silenciar. Cuando los miembros del consejo se fueron, Carlos le pidió a Elena que se quedara. Cuando se quedaron solos, se sentó pesadamente en su silla. No quería hacer esto, dijo deslizando una carpeta sobre la mesa. Pero no me has dejado otra opción. Elena abrió la carpeta. Dentro había una verificación de antecedentes de Jesse, junto con varios recortes de periódicos antiguos. ¿Qué es esto?, preguntó. La verdad sobre tu vaquero, dijo Carlos. Jesse Callen se ha mudado de rancho en rancho cada pocos años, y en cada parada ha habido incidentes, pequeños robos, accidentes inexplicables, animales valiosos que mueren misteriosamente. Las manos de Elena temblaban mientras examinaba los papeles. Esto no prueba nada. Leí el informe del rancho Double R en Wyoming, dijo Carlos. Hace 3 años, justo antes de venir aquí, perdieron un semental de premio, envenenado como Storm Cloud.
Elena se sintió enferma. Demostraron que fue él. No pudieron probarlo, admitió Carlos. Pero el patrón es claro, Elena. Donde quiera que va Jessica Allen, los problemas lo siguen. Ella apartó la carpeta. No lo creo. Tiene que haber otra explicación. Espero que por tu bien la haya, dijo Carlos, su voz suavizándose. Pero como tu padre y como el jefe de esta familia, tenía que mostrarte lo que encontré. Elena salió de la sala de conferencias sintiendo que el suelo bajo sus pies se había desplazado. Necesitaba hablar con Jessie, escuchar su versión, pero una pequeña voz dentro de ella susurró. ¿Y si miente? ¿Y si te has equivocado sobre él todo el tiempo? Mientras regresaba a la casa, Elena estaba tan absorta en sus pensamientos que casi chocó con Marta, su ama de llaves durante 20 años. «Oh, lo siento, Marta», dijo. «Está bien, querida». Marta miró su rostro. «¿Estás bien? Pareces pálida». Elena logró una sonrisa débil. «Solo una reunión de la junta directiva difícil». Marta asintió con simpatía. «Hay una mujer en la puerta preguntando por ti. Dice que es importante». «¿Dio un nombre?» «Evelyn Harmon», respondió Marta. «Les dije a los de seguridad que la dejaran esperar en el jardín». El nombre no le sonó a Elena. «Gracias, Marta. Iré a ver qué quiere». En el jardín, una mujer de 60 años se sentaba en el banco de piedra junto a las rosas. Era delgada, con cabello oscuro rayado de plata, y un rostro que alguna vez había sido hermoso antes de que el tiempo y las dificultades hubieran grabado profundas líneas en él. Cuando vio a Elena, se puso de pie, retorciendo un bolso gastado en sus manos. «Señorita Prescott», preguntó la mujer, «gracias por verme». «Señora Harmon», Elena le estrechó la mano. «¿En qué puedo ayudarla?» Los ojos de la mujer, un tono familiar de marrón whisky, estudiaron el rostro de Elena. «Se trata de Jesse Allen. Él trabaja aquí, creo». La guardia de Elena se levantó inmediatamente. «Sí, lo hace. ¿Es usted un pariente?» «Soy su madre», dijo Evelyn en voz baja. La simple declaración golpeó a Elena como un golpe físico. ¿Su madre? Pero él dijo que su madre murió cuando era joven. «Él cree eso», asintió Evelyn. Su padrastro pensó que sería más fácil de esa manera. Elena miró a la mujer viendo ahora el parecido. Los mismos ojos, la misma mandíbula fuerte. ¿Por qué está aquí ahora, después de todos estos años? Evelyn respiró hondo. «He estado intentando encontrarlo durante mucho tiempo. Cuando finalmente lo rastreé, supe que estaba aquí, en Prescott Hollow. Parecía apropiado». «¿Apropiado?», repitió Elena. «¿Por qué?» «Porque yo trabajaba aquí», dijo Evelyn. «Hace mucho tiempo, antes de que Jessie naciera». Algo hizo clic en la mente de Elena. «¿Harmon? ¿Dijo que su nombre es Harmon?» La mujer asintió. «Sí, Evelyn Harmon. James Harmon», dijo Elena lentamente. «El peón que estaba enamorado de mi madre». Los ojos de Evelyn se abrieron con sorpresa. «¿Sabes de James? Mi padre me contó la historia recientemente», dijo Elena. «Dijo que James fue arrestado por robo después de que mi abuelo lo despidiera». Un destello de dolor cruzó el rostro de Evelyn. «Esa es la historia que todos creen». «¿Está diciendo que no es verdad?», preguntó Elena. «James sí fue a la cárcel», admitió Evelyn. «Pero no por robo. Tu abuelo lo incriminó, plantó equipo robado en su camioneta. James nunca tuvo una oportunidad contra el nombre Prescott». Elena se sintió mareada. «¿Por qué haría eso mi abuelo? Para mantener a Catherine, tu madre, lejos de él», dijo Evelyn simplemente. «Tu abuelo no podía soportar la idea de que su hija se casara con un peón sin perspectivas». Elena se hundió en el banco, tratando de entender esta revelación. «Usted y James nos casamos después de que salió de prisión», confirmó Evelyn. «Yo era la enfermera de la prisión. Nos enamoramos. Tuvimos a Jessie. James lo crió como propio. Le dio sus valores, su ética de trabajo. Cuando James murió hace 10 años, comencé a buscar respuestas sobre su pasado. Sacó un sobre de su bolso. Encontré esto entre sus cosas. Nunca me lo mostró mientras vivía». Elena tomó el sobre con manos temblorosas.
Dentro había una escritura amarillenta de una pequeña parcela de tierra, 50 acres en lo que ahora era la esquina noroeste de Prescott Hollow. No entiendo, dijo Elena. Esta tierra ha sido parte de Prescott Hollow durante décadas. Fue un regalo de bodas, explicó Evelyn, de tu madre a James antes de que todo se derrumbara. Un lugar donde planeaban construir una vida juntos. Elena miró la escritura. ¿Mi padre sabía de esto? Lo dudo, dijo Evelyn. Catherine lo mantuvo en secreto, sabiendo que su padre nunca lo aprobaría. Cuando James fue arrestado, la escritura nunca se registró. Tu abuelo simplemente absorbió la tierra de vuelta a Prescott Hollow. Y ahora la quieres de vuelta, adivinó Elena. ¿Es por eso que estás aquí? Evelyn negó con la cabeza. Me estoy muriendo, señorita Prescott. Cáncer, los médicos me dan 6 meses, tal vez menos. No me importa la tierra, me importa que mi hijo sepa la verdad sobre su padre, que era un buen hombre al que los Prescott le hicieron daño. Elena sintió que su mundo se inclinaba sobre su eje. Si lo que Evelyn decía era cierto, su familia había destruido la vida de James Harmon, había separado a Jessie de su madre biológica, había construido parte de su fortuna sobre una mentira. ¿Jessie no sabe nada de esto?, preguntó. No, confirmó Evelyn. Cree que lo abandoné, que estoy muerta hace mucho tiempo. James pensó que era más amable que la verdad. Elena se puso de pie, con la mente acelerada. Señora Harmon, Evelyn, esto es mucho para asimilar. Necesito pensar. Lo entiendo, dijo Evelyn suavemente. Me quedo en el Motel Pine del pueblo, habitación 12. Cuando estés lista para hablar más, estaré allí. Después de que Evelyn se fue, Elena se sentó en el jardín, la vieja escritura en la mano. ¿Cómo podía contarle esto a Jessie? ¿Cómo podía no decírselo? ¿Y qué significaba para ellos, para su familia, para Prescott Hollow? Pero había algo más que la molestaba. El momento de la llegada de Evelyn, justo cuando Jessie estaba bajo sospecha de robo y posiblemente sabotaje. ¿Era mera coincidencia? ¿O algo más? El sol se ponía cuando Elena finalmente regresó a la casa. Encontró a Michael en la biblioteca, revisando los registros financieros. ¿Estás bien?, preguntó, notando su expresión preocupada. Pareces como si hubieras visto un fantasma, algo así, respondió Elena. Ella le contó sobre Evelyn Harmon, sobre James y su madre, sobre la escritura de la tierra. Michael escuchó sin interrumpir, su rostro volviéndose más serio minuto a minuto. Cuando terminó, dejó escapar un largo suspiro. Eso es una bomba considerable. ¿Crees que es verdad?, preguntó Elena. ¿Sobre el abuelo incriminando a James? No lo descartaría, dijo Michael con severidad. Pero el momento es sospechoso. Esta mujer aparece justo cuando Jessie está bajo escrutinio, con una historia que presenta a nuestra familia como los villanos y que potencialmente le da derecho a las tierras de Prescott. Elena no lo había visto de esa manera. ¿Crees que es una especie de estafa? Creo que debemos tener cuidado, dijo Michael. Hay que autenticar la escritura, investiga el pasado de esta mujer antes de decirle nada a Jessie. Elena asintió lentamente. Tienes razón, si es verdad, Jessie merece saberlo. Pero si es algún tipo de trama, haré algunas llamadas, prometió Michael. Mientras tanto, quizás mantén la distancia con Jessie hasta que sepamos más. Esa noche, Elena se revolvió en la cama, incapaz de dormir. Hacía solo una semana, su mayor preocupación había sido la desaprobación de su padre a su relación. Ahora todo se estaba desmoronando. Tormenta muerta, dinero desaparecido, Jessie bajo sospecha y una mujer que decía ser su madre apareciendo con una historia que podía cambiarlo todo. Al amanecer, Elena tomó una decisión. Necesitaba confiar en su corazón, y su corazón seguía creyendo en Jessie. Lo encontró en los establos, ya trabajando a pesar de la hora temprana. Cuando la vio, su rostro se iluminó. Luego se oscureció con preocupación. «Pareces que no has dormido», dijo él. «Necesito hablar contigo», dijo Elena, «en algún sitio privado». Caminaron hasta la pequeña arboleda detrás de los establos. Cuando estuvieron solos, Elena se volvió para enfrentarlo. «Necesito preguntarte algo», dijo.
Y necesito que me digas la verdad. Los ojos de Jesse estaban firmes. Siempre. ¿Tomaste el dinero de la cuenta? No, dijo sin dudar. Nunca robaría a tu familia ni a ti. ¿Sabes algo de lo que le pasó a Tormenta Muerta? No. La voz de Jesse era firme. Amaba a ese caballo. Habría dado mi vida por salvarla. Elena escudriñó su rostro y no vio nada más que honestidad. Una pregunta más. Tu madre, dijiste que murió cuando eras pequeño. ¿Estás seguro? La sorpresa brilló en el rostro de Jesse. Por supuesto que estoy seguro. Mi padrastro me dijo que murió cuando tenía 3 años. ¿Por qué me preguntas esto? Elena respiró hondo. Porque una mujer vino a verme ayer. Dice que es tu madre, Jesse, y tiene una historia sobre tu padre y mi madre que lo cambia todo. Le contó todo. Sobre Evelyn, sobre James y Catherine, sobre la trampa, el encarcelamiento, la escritura de la tierra que debería haber sido de su padre. Jesse escuchó en silencio aturdido. Su rostro se palidecía. Cuando terminó se volvió apoyando una mano contra el tronco de un árbol. No puede ser verdad, dijo en voz baja. ¿Y si lo es?, preguntó Elena. ¿Y si tu padre fue perjudicado por mi abuelo? ¿Y si tu madre está viva y se está muriendo y quiere verte antes de que sea demasiado tarde? Jesse la miró. Sus ojos estaban atormentados. Si es verdad, entonces he estado trabajando para la familia que destruyó la vida de mi padre y enamorándome de la nieta del hombre que lo incriminó. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Era la primera vez que Jesse hablaba abiertamente de amor. ¿Eso cambia lo que sientes por mí?, preguntó Elena con la voz baja. Jesse se acercó tomando sus manos en las suyas. No, pase lo que pase entre nuestras familias, no fue culpa tuya, ni mía. Elena sintió un alivio. Michael está investigando la historia de Evelyn, la escritura. Si es real, si ella realmente es tu madre, entonces necesito verla, dijo Jesse, oírlo directamente de ella. Te llevaré, ofreció Elena. Se está quedando en el Motel Pine del pueblo. Cuando estaban a punto de irse, Tom llegó corriendo hacia ellos. Señorita Prescott, su padre la busca. Dice que es urgente. Elena suspiró. Dile que iré pronto. Dijo que enseguida, insistió Tom. Han encontrado algo sobre el dinero desaparecido. Elena y Jesse intercambiaron miradas. Ve tú, dijo Jesse, yo esperaré. En el despacho de su padre, Elena encontró a Charles y a Michael con un desconocido en traje. Elena, este es el señor Parker de seguridad del banco, dijo Charles. Ha rastreado los fondos desaparecidos. ¿A dónde fueron?, preguntó Elena. A una cuenta en Wyoming, dijo el señor Parker. Abierta hace 3 años, aproximadamente cuando el señor Cullen vino a trabajar. Aquí. Elena se sintió enferma. Eso no significa... Hay más, interrumpió Charles. Muéstrale, Michael. Michael empujó una carpeta a través del escritorio con renuencia. Dentro había impresiones de correos electrónicos entre alguien que usaba el nombre JC y una mujer, llamada Evelyn. Encontramos esto cuando hicimos una búsqueda en los ordenadores del personal, explicó Michael. Son del de la oficina del establo. Elena escaneó los correos electrónicos. Su corazón se hundía. Discutían sobre Prescott Hollow, la distribución, los detalles de seguridad. Incluso mencionaban ganarse la confianza de Elena. El último correo electrónico, fechado hace solo 2 semanas, decía: casi lo tenemos. Solo necesitamos acceso a las cuentas. Confía completamente. Es una estafa, dijo Charles sin rodeos. Esta mujer, Evelyn y Jesse han estado planeando esto durante años. Acercarse a ti, acceder a nuestro dinero, reclamar alguna conexión con esta tierra. Una clásica estafa a largo plazo. Elena negó con la cabeza. No, tiene que haber otra explicación. Los correos electrónicos no mienten, Elena, dijo Charles. Lo siento, sé que sentías algo por él. ¿Dónde está Jesse ahora?, preguntó Michael. Me estaba esperando en los establos, dijo Elena con entumecimiento. Íbamos a ir a ver a Evelyn juntos. Enviaré seguridad. Charles empezó a coger el teléfono. No. Elena se levantó.
Déjame hablar con él primero. Si lo que estás diciendo es cierto, merezco oírlo de él. Antes de que ninguno de los dos hombres pudiera detenerla, Elena salió por la puerta. Corrió de vuelta a los establos, su mente corriendo. Los correos electrónicos, la transferencia de dinero, la conveniente aparición de Evelyn. Todo pintaba un cuadro condenatorio. Pero recordó la mirada en los ojos de Jesse cuando le había hablado de su madre, la genuina sorpresa y el dolor que había allí. ¿Podría haber fingido eso? Jesse no estaba donde lo había dejado. Tom dijo que había ido a revisar el nuevo potro. Elena se dirigió al establo de parto, su corazón latiendo con fuerza. Lo encontró allí acariciando suavemente el cuello del potro. Cuando la vio, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué pasa?, preguntó él. ¿Han encontrado a dónde fue el dinero?, dijo Elena, observando cuidadosamente su rostro. A una cuenta en Wyoming, a tu nombre. La expresión de Jesse no cambió. Ni culpa ni pánico, solo confusión. No tengo una cuenta en Wyoming. También encontraron correos electrónicos, continuó Elena, entre tú y Evelyn, planeando estafarme para acceder al dinero de Prescott. Ahora Jesse parecía sorprendido. ¿Qué? Elena, nunca le he enviado un correo electrónico a nadie llamado Evelyn en mi vida. No sé de qué estás hablando. Se acercó a ella, pero Elena retrocedió. Los correos electrónicos vinieron del ordenador de la oficina del establo. Estaban firmados con JC. Apenas uso ese ordenador, protestó Jesse, y cuando lo hago es para el inventario y los registros de cría. Eso es todo. Entonces, ¿cómo explicas el dinero? ¿Los correos electrónicos?, exigió Elena, con las lágrimas amenazando con brotar. No puedo, admitió Jesse. Pero Elena, tú me conoces. Mírame, ¿de verdad crees que podría hacerte esto? ¿Que todo entre nosotros ha sido una mentira? Elena quería creerle. Cada parte de su corazón gritaba que él era inocente. Pero la evidencia... Ya no sé qué creer, susurró. El rostro de Jesse cayó. El dolor en sus ojos era insoportable de ver. Pensé que eras diferente, dijo en voz baja. Pensé que me veías, que realmente me veías. Pero cuando llega el momento, sigo siendo solo el empleado en el que no se puede confiar. Eso no es justo, dijo Elena. ¿Qué se supone que debo pensar cuando todo apunta a que estás involucrado? Se supone que debes confiar en tu corazón, dijo Jesse, como yo confié en el mío contigo. Pasó junto a ella, sus hombros rectos a pesar del peso que podía ver aplastándolo. En la puerta se detuvo. Por lo que vale, nunca te mentí, ni una sola vez. Te amo, Elena Prescott, incluso ahora. Y luego se fue. Elena se hundió en un fardo de heno. Las lágrimas corrían por su rostro. Acababa de cometer el mayor error de su vida, de eso estaba segura. A pesar de la evidencia, a pesar de los correos electrónicos y el dinero, su corazón sabía que Jesse era inocente, lo que significaba que alguien lo estaba incriminando. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Pensó en la historia de Evelyn, en cómo su abuelo había incriminado a James Harmon tantos años atrás. La historia se repetía. ¿Pero quién querría incriminar a Jesse ahora? Un recuerdo surgió. La noche de la celebración del Día del Fundador. Las amargas palabras de John Anderson. Tu padre debe estar fuera de sí. Primero tu hermano tira, su derecho de nacimiento, y ahora tú te estás tirando a un vagabundo. John Anderson, cuya familia había estado intentando comprar Prescott Hollow durante años, quien había perseguido a Elena sin descanso hasta que ella eligió a Jesse en su lugar. Se levantó, de repente segura. Necesitaba ver a Evelyn Harmon de nuevo, para averiguar si su historia era cierta o parte de un plan elaborado. Y necesitaba encontrar a Jesse antes de que abandonara Prescott Hollow para siempre. En el Motel Pine, el gerente le dijo que Evelyn se había marchado esa mañana. Se fue con prisa, añadió. Llevaba a un hombre joven con ella, un tipo alto, con sombrero de vaquero. Jesse había ido a ver a Evelyn después de todo. Elena volvió a Prescott Hollow, su mente corriendo. Encontró a Michael en el granero, revisando el ordenador de la oficina del establo. Jesse se ha ido, dijo. Con Evelyn. Michael parecía sombrío. Me temía eso.
Papá ha llamado a la policía, lo estarán buscando. No creo que Jesse sea culpable, dijo Elena. Creo que lo están preparando. Y creo que John Anderson podría estar detrás de esto. Michael levantó una ceja. Esa es una acusación seria. Piénsalo, insistió Elena. John estaba furioso cuando elegía a Jesse en lugar de él. Los Anderson han querido un trozo de Prescott Hollow durante años. ¿Qué mejor manera que desacreditar a Jesse, romperme el corazón y aparecer para salvarme? Es posible, admitió Michael, pero necesitamos pruebas. Elena señaló el ordenador. ¿Puedes saber quién envió realmente esos correos electrónicos? Michael empezó a teclear. Puedo intentar rastrear los datos de inicio de sesión. Me llevará algún tiempo. Revisaré la cabaña de Jesse, dijo Elena. Tal vez haya algo allí que pueda ayudarnos. La cabaña de Jesse era pequeña y ordenada, como el propio hombre. Elena había estado allí muchas veces en las últimas semanas, para las cenas que él había preparado, para las noches tranquilas hablando junto al fuego. Ahora lo buscaba para encontrar alguna pista de a dónde podría haber ido o evidencia de su inocencia. En el cajón de la mesita de noche, encontró una pequeña caja de madera. Dentro había una fotografía descolorida de una joven pareja, un hombre que se parecía mucho a Jesse y una joven guapa. Escrito en la parte trasera, James y Catherine, verano de 1985. Su madre y el padre de Jesse. La fotografía era real. También había un trozo de papel doblado, indicaciones para un pequeño pueblo a 3 horas de distancia, y una nota con la AMNU letra de Jesse. ¿Mamá? Elena estaba a punto de irse cuando escuchó una camioneta detenerse afuera. A través de la ventana vio a John Anderson bajarse. El miedo la recorrió. ¿Qué hacía él allí? Rápidamente se escondió en el baño, dejando la puerta entreabierta lo suficiente para ver la habitación principal. John entró sin llamar, mirando furtivamente a su alrededor. Fue directamente a la caja de madera que Elena acababa de revisar. «Maldita sea», murmuró cuando la encontró abierta. «¿Dónde está?», continuó buscando, cada vez más agitado. El teléfono de Elena vibró en su bolsillo. Un mensaje de Michael. Correos electrónicos rastreados a un inicio de sesión externo. «No es Jesse. Vengo con papá y seguridad». Eso era todo lo que Elena necesitaba. Salió del baño. «¿Buscas algo, John?». Se giró, la sorpresa se convirtió rápidamente en una sonrisa forzada. «Elena, ¿qué haces aquí? Te podría preguntar lo mismo», dijo fríamente. «Esta es la casa de Jesse. No tienes derecho a estar aquí». La sonrisa de John vaciló. «Oí que se había escapado. Pensé que vería si dejaba algo que explicara. ¿Por qué? ¿Te refieres a pruebas de que lo estaban incriminando?», preguntó Elena. «¿Que alguien más abrió una cuenta bancaria a su nombre? Envió correos electrónicos falsos. Intentó hacer que pareciera que él y Evelyn Harmon estaban llevando a cabo una estafa». El rostro de John se endureció. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí», dijo Elena. «Creo que has estado planeando esto durante meses. No podías soportar que yo eligiera a Jesse en lugar de ti, que un vagabundo ganara donde tú perdiste». John se rió, pero no había humor en ello. «Tienes bastante imaginación, Elena. Los correos electrónicos no se enviaron desde este ordenador», dijo Elena. «Michael los rastreó hasta un inicio de sesión externo. Y apuesto a que cuando la policía lo investigue, encontrará tus huellas dactilares en todo este plan». Vio el momento en que John se dio cuenta de que el juego había terminado. Sus ojos se dirigieron a la puerta detrás de ella. «Nadie te creerá», dijo, su voz se endureció. «Es tu palabra contra la mía, los Anderson contra un vaquero que nadie conoce». «En realidad», dijo la voz de Charles Prescott desde la puerta, «es tu palabra contra una cámara de seguridad que te grabó accediendo al ordenador de la oficina del establo la semana pasada, y contra los registros bancarios que muestran que la transferencia de dinero provino de una dirección IP registrada a Anderson Holdings». John se giró para encontrar a Charles, Michael y 2 guardias de seguridad bloqueando la salida. «Charles», tartamudeó John, «esto es un malentendido». «Ah, guárdalo para la policía», lo interrumpió Charles. «Ya vienen de camino». Mientras la seguridad sacaba a John, Charles se volvió hacia Elena. «Te debo una disculpa. Y a Jesse también.
Elena sintió que brotaban lágrimas de alivio. Se ha ido, papá. Se fue con Evelyn. Lo encontraremos, prometió Charles. Lo traeremos a casa donde pertenece. A la mañana siguiente, Elena y Charles condujeron hasta el pequeño pueblo indicado en la nota de Jesse. Encontraron la dirección fácilmente, una modesta residencia de ancianos en una calle tranquila. En minutos hasta la recepción, una enfermera de rostro amable los dirigió a una habitación al final del pasillo. La señora Harmon tiene una visita, dijo. La primera en todo el tiempo que ha estado con nosotros. A través de la puerta, Elena vio a Jesse sentado junto a la cama de la mujer que había conocido en el jardín. Evelyn parecía aún más frágil en la cama del hospital, pero sus ojos brillaban mientras hablaba con el hijo que no había visto en más de 30 años. Elena se contuvo, sin querer entrometerse en su reunión, pero Jesse sintió su presencia y levantó la vista. Sus ojos se encontraron al otro lado de la habitación. «Os doy un minuto», dijo Charles en voz baja, retrocediendo. Elena entró en la habitación, su corazón latiendo con fuerza. «Jesse», él se puso de pie, con incertidumbre en sus ojos. «Elena, ¿qué haces aquí?» «Buscándote», dijo simplemente. «Sabemos la verdad. Sobre John Anderson, la trampa, todo. Estás libre de todo». El alivio inundó el rostro de Jesse, seguido rápidamente por la precaución. «¿Por qué estás aquí, Elena? ¿De verdad?», miró a Evelyn, quien le hizo un pequeño gesto de ánimo. «Porque cometí un error», dijo Elena. «Dudé de ti cuando debería haber confiado en lo que sabía en mi corazón, que eres un buen hombre, un hombre honesto, el hombre que amo». Los ojos de Jesse se suavizaron. «¿Me crees ahora?» «Nunca dejé de creer en ti», dijo Elena. «No en mi corazón. Solo estaba asustada y confundida. Lo siento mucho». Jesse cruzó la habitación en 2 pasos y la abrazó. «Habría vuelto», murmuró contra su cabello, «una vez que supiera con seguridad sobre mi madre, sobre lo que realmente sucedió. No podía dejarte para siempre». «Lo sé», susurró Elena. Desde la cama, Evelyn los observaba con ojos cansados. «Mi James estaría feliz», dijo suavemente, «de ver a su hijo con la hija de Catherine». Un círculo que se cierra. Elena y Jesse se quedaron con Evelyn durante horas, aprendiendo la historia completa del amor de James y Catherine, de la interferencia de la familia Prescott, de la tierra que debería haber sido el legado de James para su hijo. Cuando Charles se unió a ellos más tarde, trajo la escritura original. «Esta tierra es legítimamente tuya», le dijo a Jesse entregándosela. 50 acres que nunca deberían haber sido arrebatados a tu padre. Jesse miró la escritura. «No necesito tierra, señor». «No se trata de necesidad», dijo Charles. «Se trata de corregir las cosas». Miró a Evelyn. «Tu marido fue perjudicado por mi familia. No puedo deshacer eso, pero puedo asegurarme de que su hijo obtenga lo que debería haber sido suyo». Los ojos de Evelyn se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. 3 meses después, Evelyn Harmon falleció pacíficamente, con Jesse a su lado. Elena estuvo con él en el funeral, con su mano firmemente en la suya, mientras se despedían de la madre que acababa de encontrar. En la pequeña colina que domina Prescott Hollow, Jesse construyó una casa sencilla en los 50 acres que le habían sido devueltos. Desde el porche delantero se podía ver hasta la casa principal, hasta los establos donde todavía trabajaba cada día, hasta los pastos donde los caballos corrían libres. «Es una vista hermosa», dijo Elena, uniéndose a él en el porche una tarde mientras el sol se ponía sobre la tierra que ambos amaban. «La más hermosa del mundo», estuvo de acuerdo Jesse, pero la miraba a ella, no a la vista. Elena sonrió, apoyándose en su costado. «Papá me preguntó hoy cuándo fijamos una fecha». Jesse levantó una ceja. «¿Para qué?» «Para la boda, tonto», se rió Elena, empujándolo juguetonamente. Jesse cogió su mano, poniéndose serio. «¿Estás segura, Elena? Podrías tener a cualquiera, vivir en cualquier lugar. ¿Estás segura de que quieres esta vida? ¿Conmigo?» Elena miró alrededor de la casa que él había construido con sus propias manos, la tierra que conectaba a sus
familias a través del tiempo. El hombre que le había enseñado lo que sentía el amor verdadero. No quiero algo fácil, dijo haciéndose eco de palabras de otro tiempo. Te quiero a ti. La rara y hermosa sonrisa de Jessie se dibujó en su rostro. La acercó y la besó, allí, en el porche de la casa que construirían juntos. Dos personas, de mundos diferentes que habían encontrado, contra todo pronóstico, que el legado más preciado no era la tierra, el dinero ni siquiera un nombre familiar. Era el amor que crecía entre ellos, tan perdurable como la propia tierra.